Conversaremos en este instante con el doctor Jocelyn Rodríguez Conde, al que le damos los buenos días y la bienvenida a Las Cosas Como Son. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, mi querido amigo Wilson. Aquí estamos a tus órdenes. Qué bueno tenerle, porque hace tiempo nosotros, mucho tiempo, nosotros queríamos tenerle en nuestro espacio. Es una persona que guarda un nivel cultural muy amplio, muy fuerte, y queríamos siempre conversar, pero ¿qué pasa? Que los domingos a usted se le dificultaba porque son domingos familiares, que pasa la semana entera aquí, y pues, pero gracias a Dios que hemos encontrado este espacio disponible de 9 a 10 de la noche. Ya tenemos cerca de 7 meses con él, y pues es una excelente oportunidad para tener personas que como usted tienen mucho que decirle a este pueblo. Así es que orgullosos nos sentimos de que usted esté con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Estamos a tu disposición. Qué bueno. Hoy se conmemora el 46 aniversario del vil asesinato del periodista Orlando Martínez. Una persona que usted conoció. ¿Cuál fue su compartir con Orlando Martínez? Orlando es un resultado de los movimientos políticos, universitarios de la década del 60. Y Orlando no perdió tiempo. Un gran periodista, pero era un monstruo culturalmente. Era una persona que no se cansaba de leer y de estudiar. Y prácticamente se hizo sociólogo. Orlando mantenía una columna diaria, Microscopio, en el Nacional. Esa columna era obligatoria para todos los jóvenes que teníamos inquietud en aquella época. Entonces, con Orlando, yo interactuaba a través de su columna diariamente. Y siempre comentaba esos artículos cuando lo veía a él, cuando veía a mi primo Narciso, porque ambos eran militantes del PSP, del Partido Socialista Dominicano Popular. Varias veces yo tuve la oportunidad de almorzar con él, de invitarlo a un campito que tenía cerca de aquí de la capital. Y yo me quedaba asombrado cómo aquel joven que provenía de una familia de la Mata de Farfán, aquel joven ya había vivido en París, había estado en Francia, Europa, lógicamente los países socialistas, lo que a su conocimiento cultural le unía la gran vivencia de haber visto varias sociedades, varios países, que eso enseña muchísimo. Y él era un enamorado de París, de Francia. Y eso se explica porque la historia de Francia es maravillosa. Ahí es que nacen las libertades públicas. Y casualmente, Orlando fue uno de los vibrantes arquitectos de las libertades públicas de este país. Muchas veces nos recordarán que Orlando fue director de la revista Ahora y que Orlando escribía en el periódico El Nacional, que fue un periódico dinamitado y bombardeado a raíz de salir de la Revolución de Abril, porque las limitaciones y la estrechez política de ese momento no permitía el juego libre de las ideas. Dentro de ese contexto, tuve la oportunidad de compartir muchas veces con Orlando, al extremo que hoy mi esposa y yo le mandamos a hacer una misa a Orlando. Las relaciones con su primo Narciso Isaconde eran muy estrechas, las relaciones de ambos. Fraternales, porque compartían los mismos ideales políticos y el mismo Narciso y el mismo Orlando se atraían recíprocamente
por la capacidad de que uno y otro se veían entre ellos, aunque, como decía Narciso, Orlando realmente rebasaba la frontera nacional. ¿Cómo era la vida de la juventud en esa época? ¿Todos se enrolaban en la lucha contra el régimen de Balaguer, o las personas que no comulgaban y los que sí comulgaban compartían los mismos escenarios? Es la misma diferencia que siempre hay. Nosotros los jóvenes que veníamos de una universidad que gracias a la dedicación de muchos de sus dirigentes como Narciso, Adrúbal Domínguez, José Joaquín Puello, Bernardo de Filló, etcétera, etcétera, habíamos logrado democratizar bastante la universidad hasta conseguir la autonomía de la universidad. ¿Qué significaba la autonomía? Lograr en aquella época en nuestro país, que era un régimen de fuerza que habíamos heredado, que las fuerzas policiales represivas de entonces y el servicio secreto no pudieran entrar a la universidad. Eso era el fuero universitario. Lo que se llama el fuero universitario. Que nosotros, de donde realmente absorbimos todos esos conceptos, fue de las universidades de Argentina. Para el año 11, en Argentina ya había libertad académica, donde cada profesor y maestro exponían, no importa su ideología política. Nosotros en el 61 y 62 éramos una universidad nacido bajo la opresión y que estaba muy lejos de poder promover una libertad de cátedra. Toda esa lucha universitaria, toda la lucha por el fuero, fue para lograr tener una universidad que cuando yo entré apenas éramos 300,000 habitantes. Hoy, ¿cuántos estudiantes? Hoy, ¿cuántos estudiantes hay? Pero no cuántos estudiantes hay, sino cómo esa universidad autónoma se ha desparramado hacia todo el litoral nacional. Allá vemos en San Francisco que tenemos el CURNE de San Francisco de Macorís, pero ya la tenemos en Nagua también, lo tenemos en Barahona. Todo eso es producto de ese trabajo que se hizo inconmensurable. Y de ese trabajo fue que nació Orlando Martínez. También un hermano suyo murió 9 meses más tarde por la misma lucha revolucionaria. ¿Lo recuerda usted? El que murió fue un primo hermano mío, y eso fue en abril del 65, Amadeo Conde. ¿Cómo no lo voy a recordar? ¿Y aún ese es el hermano o algún familiar de Orlando Martínez? No. Okay. Amadeo era el primo mío que muere en abril. Y okay. Sí, Orlando tiene otro hermano que se dedicó de lleno a investigar la causa de la muerte de él y también lo mataron. A ese precisamente es que nosotros nos referimos. ¿Cuántas juventudes ustedes vieron caer al lado de ustedes? Usted estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. ¿Se enfrascaba usted también en esos procesos de lucha? Claro que sí, yo soy miembro fundador de la Federación de Estudiantes Dominicanos y miembro fundador del FUR, lo que era el Frente Universitario Radical, que era un apéndice del PRD. De ahí es que vienen mis relaciones entrañables con el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue mi compadre, el que me bautizó mi tercer hijo, Tomás Rodríguez, que casualmente vive en San Francisco de Macorís y es odontólogo. La muerte que nosotros tuvimos que llorar y sufrir son inmensas, porque las personas se recuerdan siempre de Orlando, porque Orlando era una figura que tenía un medio que se proyectaba. Tenía primero la revista Hora y después tenía el Nacional. Pero yo quiero que usted sepa que Amin Al-Habboum fue una gloria como profesional y como estudiante,
al extremo que cuando Amin Abel se gradúa de ingeniero, la UAS le entrega un certificado que lo acredita como el mejor estudiante de ingeniería que había pasado por la Universidad Autónoma. Y a Amin Abel lo acribillan a balazo. ¿Quiénes lo acribillan? Que fueron para hacer la operación limpieza, de acabar con el remanente de la juventud, de lo mejor que nosotros teníamos y de lo más rebelde. Y luego más tarde entonces viene y se titula a Balaguer en un arranque emotivo como padre de la democracia de la República Dominicana. Así mismo, tú tienes toda la razón. Porque Joaquín Balaguer no podía dejar ser lo que él fue. Él fue un gran colaborador de Trujillo, una persona muy capaz, el gran conocedor de la sociedad dominicana, con un entrenamiento burocrático enorme, y fue realmente el caudillo del sector conservador de este país. El problema radica fundamentalmente que los grupos oligárquicos de los países son más o peores según la cultura general que tenga ese país. Y le voy a poner un ejemplo, que yo lo he vivido. ¿Por qué Costa Rica es Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica, donde se funda la escuela política, donde Bosch fue profesor y donde la juventud de América Latina que creían en la socialdemocracia iban a estudiar a Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica tiene relaciones desde hace más de 7 y 8 años con Unión Soviética y le exporta anualmente 4.000 y 5.000 millones de dólares? ¿Y por qué aquí, cuando nosotros pensamos hacer relaciones con China, de una vez hay un lío con Estados Unidos? No, oye, esa caverna que tenemos en este país, que están viviendo a comienzos del siglo XX, no están en el siglo XXI. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos un mimeógrafo de este lado y una humeadora del otro lado. Y fíjate que lo digo con pena, porque tengo amigos que quiero muchísimo. Y cuando yo lo oigo hablar, me entristezco, porque su limitación es producto de un conservadurismo enorme. Y a veces gente buena. Sí, pero porque sí, dígame. Muchas veces nos dejamos hipotecar por las 3 o 4 letras de una sigla y por intereses espurios. Y el nivel de criticidad ha disminuido mucho, sobre todo, por ejemplo, en una academia como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es cuestionable también que, siendo la universidad más vieja del Nuevo Mundo y estando enquistada en la República Dominicana, lo que es Costa Rica y lo que son otros países de América hoy, debimos haberlo logrado nosotros. ¿A qué le atribuye el hecho de que como academia la UAS no haya hecho los aportes de avance que demanda la nación? Porque la universidad, como cualquier institución, es un resultado de la sociedad política y económica que le toca vivir. No es verdad que podía jugar ese papel en una sociedad que estaba el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Es imposible. La universidad estaba filtrada de Caliese. La universidad era presa, un preso de confianza de Trujillo. Entonces esa universidad no podía tener un grado académico adecuado para poder, como es realmente el objetivo de cada universidad, de propender a producir conocimiento científico para el desarrollo de una sociedad. Si en aquella época, como decía el letrerito, en esta casa Trujillo es el jefe. Váyame Dios. ¿Usted cree que era mamá? Yo viví 20 años de mi vida y no tuve problema porque mi padre era juez y se llevaba bien con el régimen. Y yo no tuve nunca problema.
Sin embargo, tuve amigos que lo adoré, que hicimos una hermandad. Por ejemplo, José Gil Santo Badía, que se me acaba de morir. Donde José Gil, cuando se metía 2 tragos y empezaba a hablar de tuyo, yo lo cogía y me lo llevaba a su casa, y ahí yo dormía en la casa con doña Niña. Es una situación muy difícil. Porque yo me conocía, que es difícil. Que debe ser contada para que las presentes generaciones, porque, escúchame la interrupción, pero que las presentes generaciones, es bueno que conozcan eso, porque yo veo mucha gente aquí, ignorante de esa historia, que upan e idolatran acciones trujillistas. Son las personas que hemos logrado inculturizarnos un poco con la lectura y conocer y no tener esos lastres familiares. Es lo que tenemos un poquito de libertad de pensamiento. Es la vivencia. Fíjate bien, este es un pueblo bueno. Te lo digo yo. Yo en todas mis actividades que he tenido me ha ido bien. Y me ha ido bien porque las personas que he tenido a mi lado han sido personas maravillosas. Sí. ¿Me entiendes? Su equipo es muy bueno. Es muy difícil a un campesino, a una persona de baja cultura, que ha tenido que abandonar su lar nativo, país Estados Unidos, a trabajar, lo que van a trabajar, que son muchos los que van a trabajar, y los que han hecho fortuna adecuadamente y decentemente allá. Y esos dominicanos son tan buenos que nos mandan la remesa a los pobrecitos. La solidaridad del dominicano es maravillosa. Lo que sucede es que, como tú sabes, la fuerza del poder domina las comunicaciones. Los programas se hacen para tener sujeto a la ciudadanía. La libertad es relativa. Y es relativa por un hecho trascendente que yo leí siendo un jovenzuelo y jamás se me olvidó. ¿Tú has oído hablar de Cortázar, el gran intelectual argentino? Claro. En una entrevista que yo leí de él en live, que le preguntaron, él era marxista-leninista, y lo invitaron en la emisora de París más famoso y el canal de televisión más famoso para que él fuera a una entrevista. Y él dijo que él no podía ir ni iba a ir. Entonces, fuera de eso le cuestionaron, pero si le están dando la oportunidad para que usted pueda exponer sus ideas. Y él respondió, sí, yo voy un día a ese programa y puedo exponer mis ideas, pero después los demás se pasan el año entero combatiendo mis ideas y mis ideas quedan en el suelo. Sí, porque es que la televisión, los medios de comunicación se hicieron para entretener, educar e informar, pero hay un cuarto apellido que nadie lo dice, que es el de influenciar, que es precisamente el mayor de los objetivos. Ok, ¿se enteran ustedes de la muerte de Orlando Martínez? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo fue el panorama en ese momento? Terrible. Todos nosotros, yo estaba en mi ejercicio profesional, yo estaba en el tribunal, yo no sabía nada. Mi esposa me llamó, me dijo, mataron a Orlando. Oye, eso fue catastrófico. De inmediato, todos fuimos cercano a Orlando para ver el asunto, recogerlo para el sepelio, en fin, para todo. Pero eso fue, imagínate, guardando la distancia, para que tú tengas una idea. Aquí hay un gran intelectual que escribía un artículo 2 a la semana, Andrés L. Mateo. Sí. Para mí, uno de los grandes intelectuales que hemos tenido. Sí. Y un gran filólogo. Poca persona yo he visto que sepa usar mejor la palabra que Andrés. Bueno, Orlando tenía microscopio, su columna, que era todos los días, y trataba sobre temas básicos y fundamentales que estaba padeciendo la sociedad dominicana. Era
una persona muy querida, muy respetada, sobre todo muy amada por nosotros, los contemporáneos de él. Inclusive una persona admirada hasta por sus propios adversarios. Conozco personas que fueron adversarias a sus ideales, que admiraban a Orlando Martínez. Sí, hay mucha tela por donde cortar. ¿Quiénes mataron a Orlando? Porque sin duda la muerte de Orlando, la muerte de Orlando sale de los militares que están alrededor, de los jefes militares de Balaguer. La orden no salió de Balaguer. Sí, Chinino, el almirante Jiménez, Milo, sí. Ahí. Almonte Lluveres, se dice que Almonte Lluveres también estuvo a un nivel de incidencia. Ese fue del brazo ejecutor. Ese lo saltaron hace como 15 días, lo saltaron en una villa de Casa de Campo, ese ladronazo. Un general, dije, con una villa en Casa de Campo. Un general que no. Óigame, señores, aquí lo asaltaron. Entonces, ese ladrón, como que le faltó, qué sé yo, información para que se reivindicara. Vamos a seguir escuchando. Pero tú tienes que ver eso, Wilson, como el producto de un proceso terrible que vivió la sociedad para ir democratizándose poco a poco. Thomas Jefferson, uno de los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos, decía: la libertad se escribe con sangre. La sangre es su abono natal. Tú no has visto en ningún país, en la Revolución Francesa, que ha sido una de las revoluciones más sangrientas que han habido. Tú te lleves o te relees a las biografías que escribió Emile Ludi, gran biógrafo, y en la biografía de Fouché, la Mitrailleuse de Lyon, que fue cuando cogían a todos los ciudadanos de Lyon y lo ponían todos juntos y le metían cañonazo. No lo fusilaban, era cañonazo que lo mataban. Y esa ha sido la historia de la humanidad. ¿Qué es lo deseable? Que nosotros podamos evolucionar, podamos entendernos y lograr tener una República Dominicana con un cierto desarrollo educativo y cultural, y que nos preocupemos de crear fuentes de trabajo. Por ahí es el camino. Y sobre todo aprender a convivir con diferencias. Nosotros los dominicanos tenemos más cosas que nos unen que aquellas que nos dividen. Balaguer fue un intelectual, para mí cuestionable desde el punto de vista intelectual, pero desde el punto de vista personal era un intolerante, no soportabas las diferencias. Entonces, ¿de qué te sirve el conocimiento si no te cambia el comportamiento? Es una máxima que ha costado mucho luto y mucho dolor. La pluma de Orlando era una pluma respetada en la República Dominicana, admirada por los grandes intelectuales como uno de los mejores redactores y de los grandes pensantes, tal y como usted lo definió, prácticamente un sociólogo sin haberlo hecho como carrera, porque era un analista social. En ese momento que escribe el artículo, que muchos dicen el artículo que le costó la vida, para mí era un detonante ese artículo, de lo que ya se venía gestando desde hacía mucho tiempo, de la intolerancia de un régimen como el de Balaguer, que era extirpar de esta sociedad valores como usted tal lo ha señalado, que además de Orlando, también Amin Abel, pero ahí está Sagrario Ercida Díaz y otros grandes que cayeron abatidos por protestar sencillamente en contra del régimen. Ese artículo, ¿entiende usted que fue el detonante o en sí, a partir de ahí, fue que llegó la sangre al río, como decimos, y se ordenó su muerte? Bueno, la persona con más conocimiento que yo
entiende que ese artículo fue el detonante. Pero a mi entender, eh, Orlando jugó un papel enorme defendiendo la ley de Balaguer. Fíjate tú, porque era un marxista convencido. Sí. Entendía que esas leyes de Balaguer ayudaban a romper con muchos terratenientes que tenían miles de tareas y no la cultivaban. Una de las regiones... La famosa reforma agraria. La reforma agraria. Una de las regiones que más le ayudaron a esa reforma agraria. Esa zona de por ahí de La Vega, San Francisco, el Bajo Yuna, etcétera, etcétera. Porque el trabajo que hicieron esas leyes agrarias a nivel del cultivo del arroz fue maravilloso porque obligó a la redistribución. Que la gente pudiera cultivar o que vendieran sus tierras. Yo tengo una anécdota muy buena que viví con una persona que fue el ingeniero Carlos Ramón Domínguez. Sí. Sentido social que a mí me sorprendió. Y de lo que te digo, todo va a depender siempre de la de cada quien. A 46 años, la muerte de Orlando ha sido una gran pérdida para la República Dominicana. Ha perdido uno de sus mejores hijos. ¿Cuál es su mensaje final a las presentes generaciones? Lo más importante es que nuestras generaciones puedan cultivarse. Que el que pueda ir a una universidad no deje de ir a una universidad. Que el que se pueda hacer bachiller, que no deje de hacerse bachiller. Pero que recuerden siempre que ellos solamente hay una vía para legítimamente uno mejorar las condiciones económicas de uno, que es el trabajo. La prédica esencial que hay que hacer aquí, que fue la prédica que nos hicieron nuestros padres en aquella época, es que la dignidad de un hombre está intrínsecamente ligada al trabajo. Jamás permitir que te den cosas, sino ganártelo con el sudor de tu frente. Cada vez sentimos más orgullo de conocerle y de tratarle. Conocimos o comenzamos a tratarlo de cerca en un punto de encuentro que tenemos en el Restaurante Dorado, uno de los patrocinadores de ese espacio. Nuestro amigo y hermano Juan José Antonio García pues se encargó de que nosotros pues nos comunicáramos. Gracias del alma por esta importante conversación. Usted me ha dejado topadito con toda la hambre de escucharlo, mi hermano. Pero usted sabe la limitación que tenemos en los medios cuando rentamos una hora en específico y somos sumamente respetuosos. Y al igual que usted, nosotros también creemos en el trabajo. Comenzamos a trabajar hoy como a las 7:30 de la mañana y todavía hasta las 10 estamos laborando, estamos trabajando de manera ininterrumpida, porque creemos en eso. Gracias del alma y que tenga usted muy buenas noches, hermano. Ya hablaremos, por aquí. Gracias por su invitación. Gracias a usted por aceptarla. Un gran caballero. Señores, nosotros queremos analizar, ver con ustedes la carta. Fue el último artículo que escribió Orlando Martínez, que el señor Control pues tiene a bien tenerla en Q. Ya.
brevemente sobre esa carta que le escribió nuestros amables televidentes al doctor Joaquín Balaguer. Señor presidente, decía Orlando, ¿por qué no, doctor Balaguer? Señor presidente de la República, ya que usted impide que un artista del prestigio y la calidad moral de Silvano Lora viva en su patria, ya que dejar en el extranjero a dominicanos le produce placer o ganancias politiqueras, me voy a permitir hacerle algunas recomendaciones. Espero que sobre todo medite la última. Como usted ha dicho que en este gobierno, y parece ser cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina, ¿por qué no saca de la República Dominicana a todos esos corruptos? Como aquí existe una galopante inflación de delincuentes sin informar y, según usted, también uniformados, ¿por qué no les ordena a los calieses del régimen que los apresen y los metan en un avión? ¿Por qué no les dice a los cenízaros que prestan servicio en el aeropuerto que apresen no a los que traen cigarrillos de marihuana, sino a los peces gordos de los tráficos de drogas? ¿Por qué no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? ¿Por qué no instala en un barco a los latifundistas, a los que están negados a que este país salga del subdesarrollo y de la situación de miseria colectiva que lo acompaña? ¿Por qué no entra en ese mismo barco a quienes en la ciudad son el soporte ideológico de esos terratenientes y también a quienes son el sostén armado, los que dan palos, apresan y torturan campesinos que luchan por sus derechos, como usted es en llave de los norteamericanos? ¿Por qué no le solicita unos portaaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que viven del trabajo del pueblo? En caso de que su amistad con los Estados Unidos sea más estrecha de lo que sospechamos, ¿por qué no le pide al Pentágono un cohete último modelo con el objetivo científico de crear una colonia de calieses en la Luna? ¿Por qué no desaparece de la vista a los dominicanos honrados, que no desaparecen, que son la mayoría, a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar? ¿Por qué no tome en cuenta, no deposite un cómodo asiento de primera a los funcionarios irresponsables que le dan un voucher contemporáneo y a la hora de la responsabilidad no dan la cara? Y mi recomendación final, si es inevitable que en esta situación continúe, si es imposible evitar algunos indignantes y miserables como el que pertenece al domingo en los aeropuertos, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o el barco y desaparece definitivamente de este país junto a todos los anteriores mencionados? Solo la intolerancia de un sanguinario como el doctor Balaguer podía no respetar los ideales de un intelectual que estaba ejerciendo su derecho de libertades que él juró cumplir y hacer cumplir. Por eso aborrezco que en mi país haya existido un gobierno maldito como el del doctor Joaquín Balaguer. Aquí las cosas como son. La Chiqui está en el estudio. Contra Todos viene a continuación. Ustedes no se muevan. Mañana, jueves de TVT. Las cosas como son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. La delincuencia es una industria en la República Dominicana. Y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor.
Las cosas como son.